Las comunidades judías en el mundo en general adquieren ciertas características particulares de acuerdo al país al que llegan, es evidente eso, ¿no? Todas las comunidades se caracterizan o tienen sus particularidades de acuerdo con el país en el que fueron estableciéndose. Y eso se debe a las condiciones particulares de cada país. Entonces, para entrar en el tema de la comunidad judía, me gustaría hablar un poco de la historia de las migraciones, primero, cómo llegaron los judíos a México, y después entrar ya en la historia de cada una de las comunidades y sus conformaciones. Espero no ir muy rápido, pero bueno. Los judíos llegaron a México desde 1519, desde la conquista española, desde la época de la colonia, y vivieron, al igual que el resto de la población, con ciertas libertades hasta el año de 1575, cuando llegó a México la Inquisición que existía ya en España, las persecuciones del Santo Oficio, y a partir de 1575 los judíos fueron perseguidos en este país hasta 1819, unos 250 años de persecuciones, lo que provocó que los judíos que no se convirtieron al cristianismo fueran huyendo hacia el norte del país y en algunos casos a lo que terminarían siendo posteriormente estados de la Unión Americana. No quedan prácticamente vestigios, no quedan, o muy pocas en realidad, familias que puedan considerarse provenientes de aquellos judíos que llegaron a México en tiempos de la colonia. Las siguientes migraciones empiezan ya hasta el siglo XIX, después de la independencia de México. En 1821 se consuma la independencia y en el siglo XIX comienzan 3 oleadas migratorias importantes. 2 de ellas en el mismo periodo, pero por diferentes razones. Una de ellas era debido a que en México hubo un emperador austriaco, el emperador Maximiliano de Habsburgo, solamente unos cuantos años, pero mientras era emperador impulsó las libertades que caracterizaban al imperio austrohúngaro en aquella época, las libertades religiosas, e impulsó la migración de judíos precisamente de los países o de las regiones que conformaban aquel imperio. En la misma época, Benito Juárez, famoso presidente mexicano, limitó los poderes de la Iglesia Católica y de alguna manera fortaleció también la igualdad de credo, la libertad de credo en el país, lo que fortaleció también la migración desde países de Europa Occidental. Y posteriormente, el presidente Porfirio Díaz, quien estaba embelesado, estaba sumamente entusiasmado con la cultura europea, particularmente con Francia, invitó a empresarios europeos a México para contribuir con el desarrollo del país, con el florecimiento de México, y en el marco, en el conjunto de estos empresarios que llegaron a México, había numerosos judíos. La realidad es que si hoy en día preguntaran en la comunidad judía ashkenazí o las comunidades conformadas por judíos de Europa, entonces si hay aquí de la comunidad judía de México algunos ashkenazim, sí hay, sigan con la mano un momentito nada más. ¿Cuántos de los ashkenazim de México que alzaron la mano ahora tienen orígenes en países como Alemania, Austria y Francia? Solamente alcen la mano quienes todavía, ya quedan solamente 2. ¿Y cuántos de ustedes, además, sus ancestros de aquellos países de Europa Occidental vienen antes del siglo XX, es decir, siglo XIX o muy al principio del siglo XX? ¿Alguno todavía? Pocos en realidad ya. ¿También de la Comunidad de México? Sí, correcto. La realidad es que pese a que fueron los primeros judíos que llegaron, las primeras oleadas que hubieran podido fundar una comunidad, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, como saben, los judíos de Europa Occidental habían atravesado 2 procesos desde el siglo XVIII, conocidos como la emancipación y la escala, el iluminismo, y eran judíos sumamente asimilados. El registro que tenemos o que se tiene históricamente de los judíos que llegaron a México, de Francia, de Alemania, de Austria, en el siglo XIX, se tiene porque estos judíos formaban parte de la comunidad francesa, de la comunidad austriaca o la comunidad alemana, pero no fundaron una comunidad judía, puesto que como les digo, eran producto de estos 2 procesos y eran judíos sumamente asimilados. Fue hasta finales, ya muy finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando hay 2 oleadas migratorias distintas que se piensa por primera vez en fundar una comunidad. ¿De dónde venían los judíos que fundaron finalmente la comunidad? Del Medio Oriente, principalmente de Siria, entonces parte del Imperio Otomano, y de Europa Oriental, que no había atravesado todavía o a donde no habían llegado todavía en toda su magnitud estos 2 procesos del iluminismo, de la escala y la emancipación.
la migración de estos judíos de Europa Oriental y del Medio Oriente, de alguna manera, propició justamente que se creara una colectividad diversa aquí en el país a principios del siglo XX, y en 1912 se fundó la primera comunidad judía en México, la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, a la que pertenecían en aquel entonces todos los judíos que se encontraban en el país, obviamente los que querían además pertenecer a una comunidad, porque como les digo, había judíos también de Europa Occidental que eventualmente se asimilaron. Así que en 1912 se funda la primera comunidad judía en México, la comunidad Monte Sinaí, y continúa la migración de judíos desde estas regiones, incrementando la masa crítica de la comunidad judía en aquellos años, de 1900 a 1920. En 1922 cuenta la leyenda que era una fiesta de Purim, así lo cuentan, durante la fiesta de Purim, ¿verdad, Marcos? Allí en la sinagoga de Justo Sierra tuvieron una diferencia los judíos de origen ashkenazí con los judíos del Medio Oriente en torno a cómo se leía la Megilat Esther, y finalmente ocurre la primera separación de judíos, de los judíos de acuerdo con su origen. Los judíos ashkenazim, que eran minorías, se salen de la comunidad y fundan lo que sería eventualmente la comunidad ashkenazí de México. En ese entonces se llamaba, y todavía existe centro comunitario que se llama así, se llamaba Nidhe Israel. Todavía existe un centro comunitario Nidhe Israel. Nidhe Israel significa los expulsados, ¿no? Los echados de Israel. Así conservan hasta el día de hoy, pues que así se concebían entonces, que habían sido echados de la comunidad, Nidhe Israel. Entonces, para 1922 existen ya dos comunidades en México, la comunidad Monte Sinaí, la comunidad que sería la comunidad Ashkenazí, la comunidad Nidhe Israel. 2 años después, toman el mismo camino los judíos de la zona del Mediterráneo, concretamente de lo que sería Turquía, y fundan la Fraternidad de 1924, que eventualmente se convirtió en la comunidad sefaradí. Así que para 1924 ya hay 3 comunidades judías en México: la comunidad Monte Sinaí, la comunidad Ashkenazí y la comunidad sefaradí. En 1931 se funda la primera sinagoga de judíos que venían de Siria, pero concretamente de la ciudad de Alepo. No se funda todavía su comunidad, pero se funda una sinagoga, rezan en una sinagoga distinta. Y para 1938 fundan una nueva comunidad, es decir, judíos que provienen del mismo país de Siria, pero están divididos en 2 comunidades. Los judíos damasqueños, que pertenecen hasta el día de hoy a la comunidad Monte Sinaí, la primera comunidad judía en México, y los judíos de Alepo, que en 1938 fundan la comunidad Maguen David. Así que para el 38 hay 4 comunidades ya en México: Ashkenazí, Sefaradí, la comunidad Maguen David de judíos de Alepo y la comunidad Monte Sinaí de los judíos de Damasco. Hay 2 comunidades más que existen hoy día en México. Una se fundó en el año de 1954, que fue la comunidad Bet Israel Community Center. Es una comunidad, no se distingue por su origen, sino por su filiación religiosa. Es una comunidad conservadora, no ortodoxa. Las otras 4 comunidades son hasta la fecha ortodoxas. Bet Israel fue fundada por migrantes estadounidenses que habían llegado a México. Así es, hubo una época en que los estadounidenses eran los que venían para acá. La migración, sobre todo en la época del macartismo, cuando fue la época justamente de las persecuciones macartistas, muchos de los que huyeron, muchos de los comunistas de Estados Unidos que huyeron eran precisamente judíos, y algunos de ellos forman parte también de los fundadores de aquella comunidad, la comunidad Bet Israel. Y en 1961 se fundó la comunidad Betel, también conservadora, comunidad que existe hasta el día de hoy. Así que son 6 comunidades hasta la fecha, pero hay, lo conocen bien, un centro deportivo israelita que se fundó en 1950. Hay un libro que se publicó, si no me equivoco, el año pasado, el libro de los fundadores, que cuenta 2 años, ¿verdad? Hace 2 años, el libro de los fundadores, que cuenta magníficamente la historia de esta institución. Y se menciona también porque ocupa el centro deportivo un lugar en el comité central entre las comunidades. Es una institución que funciona en cierta forma también como una comunidad, porque reúne a una gran cantidad de integrantes, a una gran cantidad de judíos que no pertenecen necesariamente a ninguna otra de las comunidades. Así que son 6 comunidades y el centro deportivo israelita. En 1900, déjenme regresar un poco a la historia de México en relación con los migrantes, al margen de la historia de las comunidades, para entender qué iba sucediendo en el país.
A partir de los años 20, 1920 en adelante, comenzó en México una política de puertas abiertas para los migrantes, debido a que había terminado la Revolución Mexicana, que fue este episodio muy significativo en la historia de nuestro país, que terminó con la vida, que le costó la vida a más de 1 millón de personas, lo que significaba a principios del siglo XX casi el 10% de la población nacional. Así que México había perdido casi el 10% de su población en la Revolución Mexicana y además estaba emergiendo tras la Revolución como Estado moderno, por lo tanto requería poblar nuevamente el país. Así que comenzó la política de puertas abiertas, que no duró en realidad por mucho tiempo, debido a que en 1932 México comenzó a enfrentar la crisis económica, producto evidentemente de la caída de la bolsa del 29 y de otros aspectos, y comenzó en México una política de cuotas migratorias, se restringió la migración y se fortaleció la protección del empleo nacional, precisamente en el ánimo de proteger el empleo de los trabajadores nacionales. Se limitó la migración a partir de 1932, un poco más adelante, en 1934, la restricción ya no era solamente de orden político, había también razones ideológicas. El gobierno de México, a partir del 34, quería efectivamente fortalecer la migración, pero solo, de acuerdo con el Ministerio del Interior, solo de aquellas personas que fueran asimilables a la cultura mexicana. ¿Quiénes eran asimilables a la cultura mexicana? Los españoles, evidentemente, así que se fortaleció la migración española, pero se limitó la migración de otros grupos. Y esto lamentablemente coincidió con el inicio o el auge del nacionalsocialismo en Europa y finalmente con la Segunda Guerra Mundial. Es interesante porque hubo política de puertas abiertas en México antes de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente cuando ya está la persecución de los judíos en Europa es justamente cuando se cierran las puertas del país, no del todo, pero en buena medida, sobre todo comparado con los años anteriores, y se impide el ingreso de los judíos entre otras minorías, aunque sí específicamente de los judíos en algunos cables del Ministerio del Interior. Importante decir que esta política se relajó nuevamente en los años 40, lamentablemente ya para el 42, no solo el holocausto estaba en curso, pero también la solución final. Ya no había manera para los judíos de salir de Europa, eran condiciones muy difíciles para salir, así que la entrada ya no era el mayor de sus problemas. Vale la pena decir que México, al margen de esto, vivió la Segunda Guerra Mundial de una manera muy particular. También en México hubo grupos en aquella época filonazis, como el caso de los Camisas Doradas, y algunos próceres de nuestra historia, algunos personajes importantes de la historia nacional que apoyaron también en su momento a los nazis. El caso más emblemático es el de José Vasconcelos, que es un líder histórico en este país. De hecho, el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México es suyo: por mi raza hablará el espíritu, y se darán cuenta que es un lema precisamente racista. Vasconcelos no solo era favorable a los nazis, sino que participó con ellos en la promoción del nacionalsocialismo a través de una revista llamada Timón, que era un proyecto de la embajada alemana en México en aquella época. Pero por otra parte había personajes de nuestra historia también que apoyaron de manera muy significativa la migración de los judíos, como el caso de Vicente Lombardo Toledano, líder sindical de la época, y bueno, otros como Isidro Fabel, quien fue representante de México en la Liga de las Naciones, por cierto, fue quien condenó en marzo de 1938 la Anschluss, no sé si lo saben, pero el único país en el mundo que condenó la anexión de Austria a manos de los nazis fue México, y el representante de México en la Liga de las Naciones era precisamente este personaje. Lo hizo además un 19 de marzo de 1938, la fecha es importante, quizá ahora no haya mucho tiempo de explicarlo, pero fue un día después de la expropiación petrolera, cuando México se quedó con un solo cliente potencial importante para la compra de su petróleo. En fin, la realidad es que al margen de estas situaciones que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, hay que decir que México hasta la fecha es un país con muy bajos índices de antisemitismo. Francamente es un país que tiene pero bajos índices de antisemitismo, en contraste sobre todo con lo que sucede en otros países. Y la comunidad judía, volviendo un poco, además de estar conformada por todos estos grupos, en 1938, creo que les habrán hablado un poco de esto también,
se fundó el Comité Central de la Comunidad Judía de México, entonces se llamaba Comité Central Israelita de México, que es la institución que vincula a todas las comunidades judías en el país y que además representa a la colectividad judía ante las instancias gubernamentales y extranjeras. Interesante que el Comité Central se fundó también en sus orígenes en 1938 para ayudar a los judíos que estaban buscando refugio de las persecuciones nazis en Europa, y terminó fundándose el 9 de noviembre de 1938, exactamente el mismo día que Kristallnacht, la fecha que consideran los historiadores como el inicio del Holocausto. Ese mismo día, por una casualidad histórica, se fundó en México el Comité Central de la Comunidad Judía, que es el máximo órgano y que representa precisamente a la comunidad ante las instancias gubernamentales. Hay además comunidades en el interior de la República, hasta la fecha existen, además de la Comunidad Judía de México, comunidades en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana y en Cancún. La Comunidad Judía de México está, la demografía judía es de alrededor, la masa crítica judía en México es de alrededor de 45,000 personas. Según las cifras del Instituto Nacional de Geografía, en realidad son cerca de 70,000. Es un error en realidad, se debe simplemente a que en el conteo ellos no logran distinguir entre otros grupos que se definen a sí mismos, que tienen el título hebreo, israelita, judío, que no forman parte en realidad de la comunidad judía. Creo que es una comunidad ejemplar en un aspecto en particular, que es la capacidad de unirse pese a la disociación. Yo creo que eso es el gran valor de la comunidad judía de México. Es una prueba fehaciente, es una comunidad muy unida pese a haber vivido, digamos, históricamente estas separaciones, lo cual implica además un alto respeto a las diferencias originales de los judíos, a las diferentes, después de 2000 años de haber vivido en distintas regiones del mundo. Es una comunidad que respeta y de alguna manera fortalece la memoria histórica de cada uno de estos grupos provenientes de distintas regiones del mundo, y al mismo tiempo una comunidad con una estructura muy sólida. Saben, hace muchos años consideraban que las comunidades judías en la diáspora tenían mayores posibilidades de sobrevivir, o que su valor residía en el número de miembros que la conformaban. Pero el gran demógrafo Sergio de la Pérgola ha hablado ya en numerosas ocasiones acerca de que eso no es verdad, y la prueba de ello es justamente esta comunidad. De la Pérgola cita invariablemente a la comunidad judía de México para explicar que la fortaleza de una comunidad no reside en el número de miembros, que no está garantizado que una comunidad judía en el mundo que tenga más miembros necesariamente va a sobrevivir por encima de otra que tenga menos. La prueba, dice de la Pérgola, es que comunidades muy grandes como la de Estados Unidos o la de Canadá tienen tendencias de crecimiento menores a la de México. En otras palabras, que no está más garantizada, por ejemplo, la endogamia o los matrimonios dentro de la comunidad solamente porque una persona puede encontrar más personas con quienes casarse en ese país debido a que hay más, sino que depende, dice de la Pérgola, específicamente de la fortaleza de sus instituciones. Y dice él, la comunidad judía de México es indudablemente una de las más sólidas, de las que tiene una estructura más fuerte, más sólida, donde los jóvenes judíos, todavía el 90% de los alumnos de la comunidad judía en edad estudiantil van en México a colegios judíos. El 90% de las personas se casan con personas de la comunidad. La endogamia es fuerte en el país, y hay también además una propensión a unirse de todas las comunidades. Cada vez más hay más organizaciones, más asociaciones e instituciones que son intercomunitarias. Como les digo, hay bajos índices de antisemitismo y una relación muy cercana con el Estado de Israel. Podría extenderme mucho en el tema de la relación con Israel, pero creo que no es el motivo de esta plática. No sé si tengan alguna pregunta, espero haberles ganado un poquito de tiempo. Cualquier pregunta, cualquier cuestión.